de Giro y como todos los lunes la compañía de nuestro gran queridísimo Diego Genud. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andan, Leila? ¿Cómo andan, Mechi y Pedro? ¿Cómo andamos? Bien. Libres y devaluados. ¿Estás libre? ¿Qué tema? ¿Te sentís más libre hoy? Más a la deriva. Que es un poco Es lo una mismo. forma de libertad. Es otra forma de libertad. Diego, bueno, anuncios un poco esperados, ¿no? O sea, tanto la devaluación como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eran cartas que veníamos barajando los últimos días. ¿Cuál es para vos la sorpresa de la noticia? No, creo que la sorpresa es la visita de Scott Bessent, ¿no? En un rato, sí. El secretario del Tesoro de Trump. Me parece un gesto muy fuerte. Ya con solo enviarlo, Sí. venir a visitar, no hay muchos antecedentes, Claro. hay que irse, no sé, casi 10 años hasta Obama, pero en otro contexto, un gobierno, me parece, bueno, que está atravesando turbulencias, que demuestra improvisación, idas y vueltas. Y Scott Bessent es un personajón tremendo, que está teniendo una actuación muy preponderante en Estados Unidos. Creo que tiene mucho que ver con el recule de Trump. Sí, 100%, ¿no? Esta suspensión de 90 días de los aranceles que decidió Trump, Sí, un poco se lo adjudican a él. sí. Mira. Y es un personaje como para hacerle un Un zoom, zoom. doble clic. Sí, porque, bueno, primero trabajó 25 años para Soros, ¿no? Sí. Que no Y es gay. y es gay. Yo decía Es puto. que no se entere Agustín Laje, Claro. ¿no? De que lo está salvando Scott Bessent. Qué loco. Después es multimillonario, es alguien que tiene un fondo de inversión, representa a Wall Street. No, Claro, eso. Suele pasar que el secretario del Tesoro viene de Wall Street, pero en este caso es alguien con una trayectoria muy importante. El otro día estaba mirando una charla en una asociación de bancos del jueves pasado, donde bueno, fue a calmar a los bancos, a decirle, bueno, nos vamos a concentrar en el enfrentamiento con China, vamos a lograr acuerdos con 70 países, de todo ese movimiento hacia atrás, esa marcha atrás de Trump, tiene mucho que ver Scott Bessent. Y que en ese contexto de guerra global Venga acá. venga a la Argentina a sacarse una foto con Milei, después hay que ver si además Trump pone de la suya. Eso por ahí es más difícil, ¿no? Que haya algún tipo de acuerdo para que Estados Unidos directamente, sin pasar por el Congreso, porque en el Congreso no... Hablaba con gente, me decían, jamás le van a aprobar en el Congreso a Trump un salvataje directo para la Argentina. Pero bueno, quizá hay algún mecanismo, no lo sé, de fondos frescos que le permitan a Trump eludir al Congreso. Eso no lo sé, sería too much, Claro. como diría Claro. la expresidenta. Sí. Pero sí que ya con el solo hecho de que venga es un respaldo muy fuerte, me parece. Ahora, hablábamos toda la semana pasada sobre el conflicto específicamente de Estados Unidos y China y esta visión de pensar un Estados Unidos que en el repliegue proteccionista tiene como socio directo, pero yo no diría socio, la palabra es más seguidismo de Milei, un Milei que decide todo lo contrario en términos de políticas locales. ¿Cuál es realmente o dónde ves vos que son los condicionamientos que tanto por el Fondo Monetario Internacional como por esta relación más bilateral que está teniendo con Scott Bessent, donde Estados Unidos le va a decir a Argentina qué hacer? Sí, lo del fondo, bueno, también sabemos que en el fondo el Tesoro de Estados Unidos pesa como nadie, ¿no? Porque tiene el 16% de las acciones, o sea que ahí ya tenés una incidencia de Estados Unidos. El fondo va a reclamar, creo, lo de siempre, las reformas Lo veníamos estructurales hablando. de toda la vida, ¿no? Es siempre lo mismo, reforma previsional, reforma laboral. Bueno, creo que hay algo que tiene que ver con el régimen de Tierra del Fuego, de los subsidios. Todo eso está, ¿no? En la letra chica del acuerdo está a la vista. Después Estados Unidos va a pedir lo propio. Y ahí me parece que como central está el tratamiento privilegiado para los laboratorios norteamericanos. Hay una vieja pelea desde la década del 90, de Cavallo, de Menem, la llamada ley de patentes. Bueno, acá hay una disputa porque hay una industria de laboratorios argentinos Muy fuerte, grande, sí. muy importante, muchas veces protegida por los gobiernos, quizá por demás, pero bueno,
Hay una pelea que lo podés advertir a través de algunos comunicadores muy importantes del Círculo Rojo. Algunos representan a los laboratorios norteamericanos en Argentina. Estoy hablando ¿De quién estás hablando? de figuras muy famosas que solemos ver y escuchar. Otros representan a los laboratorios argentinos. Entonces, está Silfa por un lado, que son los laboratorios argentinos. Está la Cámara de los Laboratorios Norteamericanos. Bueno, esos probablemente ganen, ¿no? Porque están reclamando que se les pague por las patentes estadounidenses. ¿Qué dicen? Los laboratorios argentinos no pagan, ¿no? Se roban, claro, el know-how. Exactamente, y no pagan derechos. Bueno, ahí vas a tener, me parece, novedades, pero aparte, tampoco esto no es información secreta, está en el documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Comercio, digo, hablando de que Argentina tiene que hacer correcciones en el tema patentes, sí. Y después hay otros temas que también yo creo que le interesan a Estados Unidos, los aranceles sin duda, así como está golpeado el aluminio, está golpeado el acero. Hay algunos lugares, algunas áreas donde Estados Unidos te va a pedir liberame aranceles. Eso puede ser lo de Besen-Hoy, puede ser un poco por ahí, ¿no? Puede ser. En alguna puede la ser conversación. Que quizá no lo salgan a decir, pero que esté en la conversación. O sea, Estados Unidos va a pedir que haya un tratamiento privilegiado para las empresas que están actuando en la Argentina. Existe la Cámara de Comercio estadounidense, AmCham, que suele invitar a los políticos, desfilan los políticos argentinos, funcionarios argentinos por los foros de AmCham. Bueno, da un paso adelante AmCham, sin duda, las empresas de Estados Unidos en Argentina. Pero con esta visita. En líneas generales, más o menos, las exigencias son cosas sabidas, cosas que uno se espera, o vos crees que va a haber un revés a partir de esta visita, algún pedido especial, alguna cuestión medio que no se sepa. Puede haber alguna cuestión más ligada a los recursos naturales, ¿no? Al litio, no sé, a vaca muerta, la verdad que no lo sé. Pero más o menos lo que nos podemos imaginar, creo yo, ¿no? Ya está todo dicho. Creo que sí. Lo que no quiere decir que sea gratuito, digamos, que venga el secretario del Tesoro de Estados Unidos, representa un apoyo para Milei y un condicionamiento para la Argentina, ¿no? Ahí yendo en concreto al acuerdo con el fondo, ¿no? Estamos hablando de ciertas condicionalidades que son las que siempre pone el fondo, ¿no? El tema de reforma previsional, reforma laboral, etcétera. Uno nota una total alineación entre las expectativas de Milei y los deseos de Milei con lo que también le dice el fondo. ¿Vos ves ahí una coincidencia que puede derivar en un ida y vuelta mucho más fluido entre los tecnócratas y el propio gobierno nacional? Porque antes había más tensiones, dependiendo... Es que Milei perdió, digamos. Milei dio el brazo a torcer. Viene llevando adelante un programa desde hace 14 meses que va a contramano de lo que le pide el fondo. O sea, tenía el dólar planchado y ahora tuvo que soltar el dólar. Entonces ahí hay un marcha atrás muy claro de Milei, que tuvo que ceder a los condicionamientos del fondo. A cambio, consiguió mucho, hay que decirlo también. Sí, total. No es que no consiguió nada, consiguió 20.000 millones de dólares del fondo, y creo que no sé si no lo charlábamos acá la semana pasada, el 75% de ese desembolso no hay antecedentes que te lo den en el primer año. No, es terrible eso, es increíble. Inaudito. O sea, a Macri le dieron el 15% de ese préstamo, que era demencial, que era mucho más grande. Pero bueno, ahora con toda esa deuda que ya tenemos, le dan un nuevo préstamo y le dicen, tomá 15.000 el primer año, ahora ya 12.000, el mes que viene 2.000. 60 en un día, digamos. Sí, no hay antecedentes, o sea, de los programas que firmó el fondo, que son alrededor de 311 en su historia, generalmente no se supera el 50% con el primer desembolso. O sea, te van teniendo con la rienda corta para que no hagas cagadas. Y ahí vos ¿qué ves en la sociedad de Milei y Trump? ¿Por qué lo están mimando tanto? Bueno, creo que es alguien que de oficio está actuando en la región como vocero de Trump, ¿no? Además de todos estos gestos que le vemos. Para vos es ideológico, es un referente ideológico del plan de Trump. Es como un peón, digamos, de la estrategia de Trump en el cono sur, donde no le sobran tantos aliados a Trump. No. Incluso creo que estamos empezando a ver a Milei también cambiando de estrategia con respecto al Mercosur. Había un Milei que decía, me voy del Mercosur, hay un Milei que vuelve al Mercosur para hacer lo que quiere Trump. Sí. ¿No? Con una agenda distinta. Entonces, si mirás, Brasil, Uruguay, no le sobran Chile, no le sobran a Trump jugadores
Colombia, México, en la región, que puedan repetir, digamos, el manual. abecedario, Claro. el diccionario. Entonces creo que hay algo ahí, un apoyo muy grande. O sea, el fondo, para decirlo claramente, es Tengo cómplice miedo, de todo sí, esto, sí, ¿no? obvio. Total, Sí. total. Creo que cualquier otro gobierno debería ver la forma de impugnar esta deuda. Eso mencionabas en tu última nota en el Destape, de esto que decías, que termine mal y pronto no le conviene a nadie, y de hecho vos explicabas esta cuestión de que un próximo gobierno podría declarar inconstitucional esta última deuda. Sí, es una deuda que ya están empezando a decir es ilegítima. Bueno, está la carta de los senadores del PJ, obviamente está el rechazo del Frente de Izquierda, está, bueno, en su momento ya el antecedente de lo que representó la ruptura dentro del Frente de Todos con la renuncia de Máximo Kirchner, o sea, pero además Milei aprueba esta nueva deuda por decreto, con Claro. 129 diputados. Ese sería el fundamento principal para que un próximo gobierno pueda decir esto no nos pertenece. Exactamente, el peronismo avisó, Claro. podemos decir, a través de los senadores, aún en la dispersión, la contradicción que sabemos que hoy envuelve al peronismo, hubo un documento que le llegó a los 24 directores del fondo diciéndole esta deuda es ilegítima, no tiene el apoyo del Congreso, o sea, la estás aprobando por decreto. También el PJ. Yendo en contra de la ley que se aprobó en el 2022, Sí, ¿no? Si mal no claro, que recuerdo. fue una ley y esto es un decreto. Entonces, bueno, creo que hay que discutirlo. Esto se va a empezar a discutir también a nivel global. Claro. Es un antecedente muy fuerte. Nosotros somos, no sé cómo llamarlo, perjudicados directos. Milei se beneficia con esto, pero se va a empezar a discutir cómo es que el fondo puede darle a un país que debe 44.000 millones de dólares, que no tiene reservas, que tiene reservas negativas por 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares, y que le debe 44.000, le da 20.000 millones de dólares más. Sí, hablábamos, a mí me parece interesante ese punto porque hablábamos en términos de esta crisis entre China y Estados Unidos, de también la idea de un Estados Unidos que agarra y rompe el juguete de todo lo que armó después de la Segunda Guerra Mundial y el acuerdo del Bretton Woods, de la crisis del Bretton Woods. De una manera, yo tengo la sensación de que hoy Argentina está siendo un poco un laboratorio para demostrar que el Fondo Monetario Internacional no tiene más sentido en este mundo de globalización que pretende Estados Unidos. Y la agenda de Estados Unidos, mandando al secretario del Tesoro directamente a negociar, como propone también como una nueva negociación bilateral entre Sí, estados, sí. como Estados Unidos intentando recuperar algo de la hegemonía que tenía, imponiendo sus condiciones directamente, ¿no? Ya sin el Fondo Monetario Internacional en el medio. Sí. Difícil va a ser que haya acuerdo de libre comercio, como vende el gobierno, porque los acuerdos de libre comercio no existen más, son bien de la década del 90, pero sí puede haber esto que vos decís, algún tipo de relación bilateral cada vez más intensa, un regreso a las relaciones carnales. Claro. Eso sí, con Estados Unidos monitoreando mucho qué pasa en el Atlántico Sur, qué pasa en áreas estratégicas, ¿no? Eso me llama la atención porque en el gobierno pasado, creo que es Richardson, la Sí. comandante. Laura Richardson. La generala. La generala, generala. generala del sí. Comando Sur. Tuvo muchas conversaciones con Cristina. Sí. Y a mí de toda esta discusión que la tiene Cristina, bueno, hoy en fecha porque un poco salió a bancar o a ordenar a su tropa para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ella es una líder, una dirigente muy importante que la veo más metida en ese tipo de conversaciones que en ser candidata, ¿no? a la legislatura bonaerense. Pero no lo digo para degradarla, sino como el peronismo hoy ni siquiera me parece que está pensando realmente en relaciones internacionales de ese estilo o cómo va a cambiar el mundo en función de no solo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino, para futuro lo que haga Estados Unidos alrededor del mundo. ¿Cómo ves eso? Creo que hoy está el peronismo tomado por la provincia de Buenos Aires, por esa discusión que se empieza a ordenar. Es una tregua, no llamaría un acuerdo. Sí. La palabra unidad me parece que queda grande. Pero Todavía bueno, no. va a haber una lista seguramente conjuntas, va a haber listas conjuntas en la provincia de Buenos Aires. Cristina dio la orden de un cese del fuego con Kicillof y eso puede quizá permitir empezar a discutir estas cuestiones, ¿no? Obviamente Cristina
conoce a muchos de los protagonistas. La ve un poco más, siento. Sí, y ella piensa que este es un momento bisagra también, ¿no? Eso es así. Ahora, si la vemos en el futuro discutiendo un poco más la agenda global que la provincia de Buenos Aires y la tercera sección electoral, sería saludable, ¿no? Para la política. Sería saludable. Pero bueno, están tratando de ordenar eso. Yo creo que está pendiente de las dos cuestiones y la expresidenta me parece que lo ve mal al gobierno de Milei y que por eso piensa, bueno, el peronismo tiene que estar lo más entero posible. Insisto, unidad me parece que no. La idea de Axel y Cristina se reconcilian, me parece que no. No hay retorno para vos. Por lo menos de momento no lo hay, pero sí hay un cese del fuego de decir, vamos a tratar de ordenar esto, de que no haya 3 votaciones, ¿no? O sea, Cristina hoy lo dejó claro con este total. tuit. El compañero Kicillof se equivocó. Yo tengo Perdonémoslo. razón. Sí, el compañero Kicillof se equivocó, pero no se pueden votar 3 veces en la provincia, obligar a los bonaerenses a votar 3 veces. Entonces suspendemos las PASO, que era algo que Cristina quería, Sí. pero Unidad. dado el desdoblamiento, era como ya demasiado. Entonces, Claro. esa es un poco la idea, me parece. Pero sí, creo que lo están viendo a Milei en este rol de delegado, de peón de Trump para su estrategia global. Eso está bueno, porque al principio del programa hablábamos de esto, ¿no? Como el acuerdo con el fondo, de alguna manera, también blanquea las cartas de Milei, ¿no? Estamos hablando el plan económico de Milei es el plan del fondo. Sí, ahora, En ¿no? un año electoral, claro, ahora. Ahora me parece, ese es el Sí. dato, ¿no? Porque Milei venía con otro manual. Total. Incluso podía prescindir. Si uno hablaba con Milei o con la gente de Milei, bueno, vos lo haces, Pedro, hace 4 o 5 meses, era como que no necesitaban del fondo. Claro. Estaba todo pum para arriba, o sea, la inflación a la baja, el blanqueo había generado una sensación de estabilidad y no necesitaban ir a un acuerdo que los condicionara. Bueno, Sí. tuvieron que ir a ese acuerdo que los condiciona, sobre todo perjudica a los que viven de un ingreso en pesos, ¿no? Tal cual. Bueno, Sí. y eso, hablando de la oposición y de que es un año electoral. Yo no recuerdo, y le comentábamos con las chicas, en el 2000, o sea, no recuerdo un año electoral donde se haya cerrado con el fondo, Sí. a priori. Y me acuerdo en el 2021 cuando Cristina hizo lo imposible para que Guzmán no cerrara Ujú. con el fondo. Ahora las cartas están sobre la Sí. mesa y es una oportunidad, creo yo, para la oposición de discutir de manera más clara, digamos, cuál realmente son los puntos centrales que hay que discutir con Milei, ¿no? Y ir a la elección con un programa mucho más claro. Sí, porque aparte está muy claro que hay por lo menos 2 países bien delimitados. Me digo, más allá de todas las internas, las miserias, las diferencias. Claro. O sea, uno ve hoy euforia del lado de Milei y sus aliados, sus satélites, Círculo Rojo, los bancos, los exportadores, Macri, y del otro lado un montón de gente que piensa, entre ellos yo, esto es un desastre, ¿no? O sea, no hay como No, una cargo. cosa de Un punto posibilidad de medio. un acuerdo. Realmente no, Sí. no lo hay. En relación a esto que decía Pedro también, ¿no? Como esto de blanquear el acuerdo con el FMI y ya no tener como, no sé si la palabra es vergüenza, pero ningún tipo de tapujo de decir, bueno, sí, esto lo vamos a acordar. Digo, el rol de Cristina también, como comentábamos, de volver a decirle a la sociedad esto. Digo, no nos ha ido bien con los diferentes préstamos con el FMI. Digo, como ¿en qué postura está la sociedad de aceptar esta cuestión, de no movilizarse al respecto, de no cuestionarlo, de Milei, de también blanquearlo como un FMI washing Sí. para la sociedad, ¿no? Sí. Como, che, Bueno, esto está bueno, ¿no? Es exactamente lo que voté. Claro. El tema es, Milei está vendiendo el acuerdo con el fondo y la nueva deuda como un paso más en el camino de la libertad. Sí. ¿no? Sí. Entonces, se vende el fin del cepo, que hay que verlo. O sea, se eliminan restricciones, obviamente, pero hay que ver si se eliminan todas las restricciones, se eliminan algunas. O sea, que la clase media con capacidad de ahorro pueda comprar dólares no quiere decir que se haya eliminado todo tipo de controles. Hay que ir Claro. viéndolo. Porque aparte la discusión es más el sector productivo, importador y la Exacto. balanza comercial que realmente un par de gente. Digo, ya no estamos en Pequeño temporada para ir risca. a Brasil. Exacto, bueno, eso obviamente va a menguar, los importadores sí. Ahora, como vamos a más inflación y más recesión, todo indica, vas a necesitar menos importaciones. O sea, la industria se va a frenar, todo indica. Entonces, cuando la industria se frena, caen las importaciones. Por ahí no vas a tener tanta demanda de dólares. Entonces, bueno, el gobierno está, me parece que la estrategia es, vamos a
una euforia otra vez en los mercados, esto de que, bueno, vuelven a rebotar las acciones y que eso trate de impregnar al ciudadano común, que dice, uy, El espíritu bullish. Está bueno esto. estoy respirando un aire de libertad mayor, Ay, no qué tengo un lindo peso en el me bolsillo, siento. no me alcanza para Como comprar. la que hace tapping, ¿no? Qué libre Sí, que sí. soy. Exacto, pero ahí van a chocar las realidades. Me parece que el fracaso del primer plan Milei, lo que implica es que ya no pueden ir de la mano el humor de los mercados con el humor social, ¿no? Claro. Entonces, Entró en al contradicción. contrario, se divorcian cada vez más. Entonces, vamos a ver una fiesta de los mercados, vamos a ver en la tele gente que dice un paso más en el camino de la libertad, el presidente cumplió con lo que había prometido, y vamos a ver que a la gente cada vez le alcanza para menos, porque la inflación está creciendo ya antes de todo esto, ya antes de la devaluación, ya antes de la guerra comercial. Entonces, me parece que ahí va a estar un poco la verdad Claro. del humor social y lo que tiene que ver con las elecciones, cómo se traduce Total. eso después en las urnas. Te tomo esto del clima social porque la semana pasada fue el paro de la CGT, el paro general, Sí. y yo interpretaba un poco a la CGT hoy en día como la única o el único actor político realmente que está marcando un rumbo en la discusión sobre la recuperación salarial, ¿no? Digo, porque el resto está en otra discusión, no porque no lo piensen, sino porque no están en esa discusión concretamente. Y la denuncia de la CGT sobre el gobierno nacional de no homologar los aumentos salariales y las paritarias que consiguieron. En esa línea pienso y te pregunto si realmente el clima social es lo que quisiera hacer, ¿no? De tener enfrente a un gobierno nacional que lo ajusta, o si está lo suficientemente dormido como para que el gobierno, con las condiciones del Fondo Monetario Internacional, pueda avanzar en las reformas previsionales y laborales que planteaba desde el principio, ¿no? O sea, lo votamos un poco para eso, ¿no? No Sí. digo, yo no lo voté, pero se entiende lo que estoy Y que diciendo. le vaya relativamente bien en la elección, decís vos. Claro, digo, de alguna manera, la narrativa de liberamos el cepo, ¿no? Y el yugo de la libertad y qué sé yo. Por el otro lado, una sociedad que frente a la inflación de este mes dice como, bueno, no alcanza, ¿no? Sigue no alcanzando, tengo que trabajar un montón. La CGT no me representa, no termina de sumarse a la lucha con los jubilados, y un Congreso que la última semana recién tuvo como grandes victorias dentro del Poder Legislativo. Veo un clima social que no acompaña las ganas de enfrentar el programa económico que dice tener. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que, o sea, Milei está bastante peor que hace 4 meses, ¿no? En ese sentido también, Sí. en torno a la pregunta que haces. Me impresionó mucho ver testimonios en la tele, ¿no? En las estaciones de trenes, de la gente que no paraba, pero estaba de acuerdo con el paro, ¿no? Claro. Yo tengo que laburar, pero está bien, la plata no alcanza. Eso mismo creo que el año pasado en otros paros era al revés. Era al revés en el sentido de que, bueno, hay que darle tiempo al gobierno, hay que darle las herramientas, fue votado por la mayoría y ahora me parece que eso cambió. Cambió en los laburantes, ¿no? Por eso digo que veo cada vez más la grieta social, la polarización social, el abismo entre un sector que compra el discurso del gobierno, pero además se ve beneficiado o es parte de ese mundo, ¿no? Del mundo financiero, bueno, de las Sí. élites. Y creo que la mayoría que tiene que laburar se da cuenta cada vez más de que la guita no le alcanza. Y los indicadores de inflación, 3 meses con inflación en alza, y la que viene, todo indica, Que va a subir. sería un milagro que no El subiera. argentino ya sabe cómo termina Claro. esto, ¿no? Exactamente, me parece que empieza a pasar eso, ¿no? Y en cuanto a la CGT, más allá de que creo que, por supuesto, hay muchos cuestionamientos desde siempre, en este caso el paro yo creo que sintonizó con ese esa cambio sensación. en el clima social, ¿no? Fue atrás, digamos, ¿no? Sí, El paro sí, la CGT fue atrás. Fue atrás y bueno, está regulado por lógicas que no siempre son las de la gente que no Claro. le alcanza la guita Bueno, pero cuando va al quizás supermercado. es más correcto que no sea vanguardia, digamos, ¿no? Que acompañe en vez de acompañe. impulsar.
Sí, bueno, ahí por eso digo, Debates. la CGT negocia muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y no puede perder tampoco la representación de sus afiliados. También, Entonces, también. Pero creo que está cambiando ese humor social, se ve en muchas encuestas. Yo el otro día citaba una encuesta de Casa 3, que es una consultora, de Mora Josami, fue alguien que trabajó con Marcos Peña y muestra cómo todos los indicadores cambiaron para peor en el caso de Milei. Y el peronismo sigue siendo el actor que la gente interpreta como el mayor opositor a este gobierno. Yo creo que sí. En las encuestas dicen eso. Lo que pasa es que no se termina de entender qué es el peronismo hoy, ¿no? Sí, no se termina de entender y a ver, cuando se piensa en la discusión Axel-Cristina, un liderazgo como el de Cristina ya menguando o en su eclipse después de tanto tiempo de conducir al peronismo, eso puede, me parece, llevar a una conclusión errónea que es, si no está Cristina, esto se ordena. Sí. Es discutible por el hecho de lo que vemos en Santa Fe. O sea, en el caso de Santa Fe, Cristina lo quiso convencer a Lewandowski, al senador, de que encabezara la unidad. El senador Lewandowski le dijo que no y sacó 9 puntos detrás de Juan Monteverde, con una lista más unitaria donde estaba, Ciudad Futura, Agustín Rossi, no sé si creo que la Cámpora también. Distintos sectores, salieron segundos por delante de Milei. Lo que quiero decir es la dispersión, ese mosaico astillado, la confusión excede a Cristina y a la Cámpora, me parece, ¿no? Total. O sea, hay otros dirigentes que también juegan la propia, la personal, pero no termina de alumbrar un nuevo liderazgo que reemplace al de Cristina. Entonces, obviamente que Cristina no está pudiendo conducir al peronismo, pero creo que el peronismo tiene su propia confusión más allá de Cristina, ¿no? Es verdad. En las provincias uno ve 3, 4 listas en distintos lugares. Que el peronismo estaba la posibilidad de que fuera partido en 2 en la provincia de Buenos Aires, ya sería catastrófico para la conducción de Cristina, ¿no? Total. Que es la jefa del PJ Nacional y no puede ordenar ni siquiera la interna con su hijo político más notable, ¿no? ¿Y Mauricio en qué lugar queda en todo este armado? Yo creo que está yendo Que en paz a la descanse. extinción, ¿no? Sí, creo que está yendo a la extinción, no le queda otra en la provincia de Buenos Aires. Sí, porque con cualquiera que hables te dice, ¿no? En la provincia de Buenos Aires todo lo que era pro hoy es violeta. Sí. Sin esperar que Ritondo y Santilli vayan a Casa Rosada a reunirse con Karina Milei, ya está toda esa dirigencia, todos esos viudos, digamos, de Macri, ya están jugando para Milei. Y eso lo sabe cualquiera en la provincia de Buenos Aires y esa es la debilidad de Macri. Entonces hay una unidad que en realidad es un Macri asfixiado, yendo obligado. El otro día creo que se notó con lo que decía Jorge Macri, ¿cómo puede ser que acá me hacen oposición y en la provincia quieren ir unidos? Bueno, porque el tema es, como siempre, quién conduce, Jorge. Si conduce Milei, en el caso del Frente de Derecha, ¿no? Sí, ahí interesante el dato que me llegó ahora. La foto de la semana pasada, esa foto de Santilli, Ritondo con Karina, pareja, al parecer fue tomada el lunes. Y recién la conocimos El viernes. 3 días después. Claro, sí. Y a Macri recién le avisaron 2 días después del lunes de que había pasado esa foto. Así que aniquilado. da cuenta un poco de Sí. todo ese escenario, ¿no? Sí, por eso yo creo que vamos a un choque ahí donde las fuerzas van a estar unidas, más que unidas, un poco emparchadas, ¿no? Claro. El Frente de la Derecha y el peronismo unidos. Y creo que los dos actúan en forma razonable porque el que se divide pierde la provincia de Buenos Aires. Claro. Sabemos el impacto que tiene la provincia de Buenos Aires en la elección nacional. O sea, en octubre sobre todo, en septiembre, pero en octubre me parece sobre todo, todos estos sponsors de Milei van a estar mirando el resultado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sponsors, me gusta Sí, la palabra. y eso puede ser muy complicado para Milei, perder la provincia, incluso ganando la nacional, Sí, que hay sí. que ver si lo gana, porque Santa Fe es un mal precedente. augurio. Sí, pero la provincia de Buenos Aires sigue siendo muy importante. Y alguien me decía, alguien que trabaja en Wall Street hace mucho, esta es la última ayudita para Milei. Es una ayuda descomunal, ¿no? Sí. Sí.
Pero el tema es que si la inflación se come la devaluación en 3 o 4 meses, tenés el mismo problema. Bueno, hay que ver cómo llega Milei. Hoy yo creo que estamos viendo la primera foto de este acuerdo y a un Milei con aire otra vez en el clima financiero, ¿no? Total. Me parece que en el clima social es otra la realidad. Y también no es lo mismo lo que pase hoy que lo que pueda pasar en 3 meses, ¿no? Hace 3 meses veíamos un Milei muy fuerte, hoy vemos un Milei cambiando de planes por completo, que lo están sosteniendo con un blindaje formidable, y en 3 meses no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la Argentina. Es Argentina. Muy poco. Diego, muchas gracias, Gracias a por ustedes. compartir con Gracias. nosotros Diego. hoy. Y nosotros vamos a ir a una tanda muy breve en un rato nomás. Agustín